Buen día América, buen día Europa, o buenas tardes Europa más bien, buenas noches Asia. Tal como les habíamos anunciado, adelantado, hoy tenemos este conversatorio que se llama Periodismo en tiempos de coronavirus. Hemos convocado, o nos hemos convocado, 6 editores de la revista Forbes, una revista que nació en Estados Unidos en el año 1917, que es dedicada al mundo de los negocios y las finanzas, que tiene presencia en decenas de países del mundo, y hoy precisamente tenemos aquí a editores de la revista en 6 países. Tenemos al editor de la revista Forbes España, Andrés Rodríguez. Tenemos al Hola, editor de la revista Forbes Brasil, José Vicente. Tenemos al editor de la revista Forbes México, Roberto Aguilar. Tenemos al editor saludo de a todos. la revista Forbes Colombia, Andrés Garibello. Y tenemos al editor de la revista Forbes Argentina, Alex Milberg. Con ellos hemos acordado hablar en este espacio de 1 hora y 10 minutos de 3 temas puntualmente. ¿Cómo ha impactado esta pandemia en las prácticas periodísticas de Forbes, esta marca tan de referencia a nivel de negocios y finanzas a nivel global? Vamos a hablar en una segunda parte de qué medidas se están tomando en cada uno de nuestros países en el ámbito de la oxigenación de la economía ante un descalabro común. Y el tercer tema, cómo se perfila el rol de las empresas o el recambio de las empresas que van a tener que ejecutar después de la pandemia. Así que es un gusto compartir con nuestros colegas de estos 5 países, más Bolivia, que en esta oportunidad oficia de anfitrión, casi de moderación de este espacio. Quiero agradecer a todas las plataformas que transmiten este programa, como la de Forbes Bolivia, algunas Forbes también del exterior, el canal Cotas Cable, canal 37 en Bolivia, EJUTV también desde Bolivia y Asuntos Centrales. Vamos a empezar saludando a Andrés Rodríguez de Forbes España. Allá en España son en este momento las 17 horas, es tarde. España han comenzado a liberar parte de la cuarentena. Este fin de semana hemos visto a los españoles en las calles paseando y ya están un poco desahogando esta dura cuarentena que en Bolivia lleva casi 50 días. Andrés, buen día, ¿cómo están viviendo en España este momento? Buenas tardes en España. ¿Y cómo ha cambiado Forbes España sus prácticas periodísticas? ¿Ha reinventado productos? ¿Ha lanzado nuevos productos? ¿Cuál es la situación en España, Andrés? Bueno, la primera parte de la pregunta es cómo estamos viviendo los españoles esta situación, con la sensación de que vivimos dentro de una película de ciencia ficción. No terminamos de creer que lo que está pasando eh, está deteniendo algunas cosas que dábamos por hechas y por sabidas, ¿no? Eh, y muy preocupados, hemos estado tremendamente preocupados por la situación sanitaria. En España llevamos más de 25.000 muertos, ¿no? Se dice muy pronto, no hemos tenido tiempo todavía de ser conscientes de lo que suponen 25.000 nombres, uno tras otro. Y cuando estábamos empezando a comprenderlo, entonces nos hemos dado cuenta que la crisis económica nos iba a sepultar, y que probablemente en todas o en casi todas de las familias vamos a tener un drama económico seguro, aunque son muchas las familias afortunadamente que no han tenido un drama sanitario. Así vive el país, con una sensación de que el gobierno va dando tumbos, independientemente de que uno coincida, sea su gobierno o no los hubiera votado, conscientes también de que a cualquier gobierno le hubiera pillado por sorpresa, pero os recuerdo que probablemente estemos en el número 1 o en el número 2 de la peor gestión hasta el momento en el mundo, nuestro país. ¿Y cómo hemos hecho nosotros en nuestra editorial y Forbes? La segunda parte de la pregunta. Bueno, teletrabajando, todo el mundo está en su casa y esto nos ha servido para acelerar nuestra conciencia de que somos un medio y una editorial digital 24 horas al día, 7 días a la semana, pero que sin embargo los anunciantes
en este momento no responden, no me refiero físicamente a que no cojan el teléfono, sino que no saben qué estrategias de vuelta al mercado van a volver a utilizar. En este momento está mal visto intentar vender un producto o comunicar un producto, y la única publicidad que se está haciendo, y lo digo porque todos los medios de comunicación vivimos de la publicidad, la única publicidad que se está haciendo es emotiva. Es todos juntos saldremos, todos juntos venceremos. Nuestro número de Forbes Mayo va dedicado a analizar esta comunicación. Y a partir de aquí, pues en la medida que la economía regrese, las editoriales podremos regresar de una manera más fuerte, y en la medida que no regrese, pues la democracia tendrá un problema, porque sin medios de comunicación libres no hay democracia. Muy bien, nos vamos a trasladar hacia México, que tiene, entiendo, una hora menos que Bolivia, para saludar a Roberto Aguilar, que es una nueva incorporación en la marca Force México. Roberto, lo mismo, ¿cómo está viviendo México en este momento la pandemia? Y lo segundo, ¿qué prácticas han cambiado dentro de las redacciones y fundamentalmente en Force México? Bueno, pues muchas gracias a todos. Pues en general en México lo que ha sucedido es que hay una discusión, como ustedes saben, esta situación de buscar un plan alterno o un plan de contingencia de la economía para evitar que caiga tanto y luego podamos recuperarnos, brilla por su ausencia en México, y esto ha enfrentado a las cúpulas empresariales con el presidente, que hoy está diciendo que hay que hacer otra cosa, que hay que hacerlo de manera diferente. Y bueno, pues esto, además de toda la cuestión sanitaria y lo que provoca o la expectativa de baja de la economía mexicana, que pues hoy las estimaciones más negativas estarían hablando de una caída de más de 9% en 2020, que sería la peor desde 1932 para México, con por lo menos 2 millones de desempleos. Es una situación bastante complicada, y este tema del tema sanitario y el tema económico parece que ahora sí empiezan a cruzarse. Hoy era básicamente la prioridad era ver qué pasaba con la salud, protegernos, etcétera. Tenemos un poquito más de 2,000 decesos desafortunadamente en México, pero eso sí, hay más de 6,000 casos que eventualmente pueden ser contagiosos, y hoy lo que se está haciendo es una situación también de invitar a todos a que se queden en casa. Sin embargo, pues la respuesta ha sido poco alentadora. Tenemos datos de que el 55% de la población en promedio solo está en su casa, se está guardando en su casa, el resto de alguna u otra manera sigue con sus actividades. En el tema de las prácticas se han visto a raíz de este tema de la pandemia en México, pues sí, hemos tratado o se ha instrumentado todo un mecanismo para hacer teletrabajo que ha funcionado, y bueno, en algunos casos sí requiere la presencia física, no de todos, con todas las atenciones y con todos los cuidados, pero fíjate que también esto ha modificado, ha acelerado muchos procesos, porque en México hay varios periódicos, desde la parte deportiva hasta la parte de información económica, que han transitado, han dejado de circular y han hecho solo sus versiones digitales, argumentando que un poco puede ser también por el tema de contagio a través del papel periódico. Sin embargo, déjenme decirles que el periódico más influyente en México tiene en la portada un anuncio donde dice que ya hay estudios, y que ellos se basan en esos estudios, obviamente, donde pueden garantizar que el papel periódico no puede transmitir el virus, justamente el coronavirus, y estos sí están saliendo. Sin embargo, hoy el tema no es si salen o no, sino también quién los está leyendo, y por eso justamente hemos visto muy buenos datos de muchos portales que han estado pues mostrando cifras históricas, justamente por esa transición que están haciendo los lectores hacia ese tipo de publicaciones digitales, que por cierto hay muchas publicaciones que se abrieron de manera gratuita, un poco para contribuir, y hoy pues estamos viendo también, igual que en España, qué pasa con los anunciantes y cuál es la estrategia que ellos quieren encaminar. Aquí sí ha habido como la combinación también de unión, de vamos a salir adelante, pero también no han dejado de promocionar algunos productos que hoy en esta coyuntura es muy necesarios. Ahí tenemos, por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones y acceso a Internet, que hoy nos permiten hacer este intercambio de ideas desde América Latina hasta España. Gracias, Roberto Aguilar, editor de Force México. Nos vamos a ir ahora a Colombia. Está en Colombia Andrés Garibello, editor de Force Colombia. Buen día, Andrés. ¿Cómo vive Colombia la pandemia y cómo han cambiado las prácticas periodísticas en Colombia, particularmente en Force Colombia?
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, en Colombia no es muy diferente a lo que viven en otros países. Tenemos una cuarentena totalmente restringida desde más o menos el 14 o 15 de marzo. Ya llevamos más de un mes en el tema de la cuarentena. Se ha cumplido en su gran mayoría, se ha cumplido la cuarentena. Yo creo que hay mucha incertidumbre. Ya los primeros datos que dan económicos son desastrosos. Tenemos 12,6% de desempleo y hay 1,7 millones de personas que están inactivas en este momento. Es decir, que gente que no tiene trabajo y que quiere buscar, pero no puede por la cuarentena. Entonces, pues difícilmente puede acceder a un trabajo. Entonces, ese 1,7 millones de personas pueden ahora llegar a esa lista de desocupados muy pronto. Entonces, marzo, muy malo, abril, muy posiblemente va a ser peor. Nos ponen un decrecimiento del año de menos 2,6% del PIB. Eh, entonces, pues hay mucha incertidumbre. Las empresas, las pequeñas y medianas empresas, están pidiéndole al gobierno ayuda a pagar las nóminas. Se ve que el tema de desempleo puede ser muy grande. También las aerolíneas, nosotros tenemos una aerolínea muy importante que es Avianca, que viaja por toda América Latina y pues básicamente le está pidiendo al gobierno o me ayuda o no podemos seguir. Igual LATAM, igual otras, están negociando con el gobierno todavía no ha decidido sobre el tema. Entonces hay mucha incertidumbre. El comercio quiere salir rápidamente a operar de nuevo, pero hay restricciones. ¿Qué pasó? El 27 de abril el gobierno dijo, bueno, vamos a empezar a abrir algunos sectores productivos, que es la construcción y la manufactura, para que empiece otra vez a andar la economía un poco, especialmente el tema de empleo, porque estos dos sectores tienen bastantes empleos. Entonces, pues bueno, ahí va. Lo que pasa es que los alcaldes o las autoridades locales son los que definen cuáles son las empresas que salen o no. Entonces ahí hay una demora un poco de aprobación de protocolos, etcétera. Entonces hay mucha certidumbre. La emergencia, según el presidente Duque, la emergencia económica va a ir hasta el 31 de mayo. Tenemos cuarentena hasta el 11 de mayo, pero muy posiblemente el presidente decida aumentarla al 31 de mayo. Pues entonces obviamente pues la gente está con mucha incertidumbre. ¿Qué pasará? Hay reducción de sueldos, hay toda una serie de temas que inquietan a la sociedad. Sobre Forbes Colombia, pues como se repite en diferentes países, estamos teletrabajando desde el 13 de marzo, ya hemos más de un mes encerrados. Yo creo que ninguna redacción del mundo estaba preparada para cubrir una pandemia. No lo tengo, creo que estoy seguro de que las redacciones no estaban preparados para esto. Entonces al principio fue un frenesí de cosas. Al principio todos veíamos por la ventana a casos como España, Italia, pero cuando llegó acá, empezaron a llegar los casos. Ya llevamos 7.600 casos y 340 muertos. No nos ha ido, son muy desafortunadas. Cada persona que muere pues es desafortunado, pero no tenemos los índices de otros países. Ahí un poco se ha blindado el tema de la cuarentena. Pero bueno, cuando empezó a llegar pues fue un frenesí. Todos queríamos cubrir todo. Y empezamos a buscar unas líneas de trabajo decidimos parar un poco y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y encontramos tres líneas. Uno, primero, las audiencias quieren curar información, es decir, que nosotros como un medio serio le tenemos que dar la información curada. Otro, hoy más que nunca los medios deben ser útiles, o sea, tenemos que meternos en el día a día de las personas para que seamos útiles. Y el tercero es que no hacer tantas preguntas, sino responderlas. Entonces empezamos en ese trabajo y pues creamos formatos, por ejemplo, digitales, como videoconferencias que se llama Charlas Forbes, con expertos que se llama Charlas Forbes, ideas en tiempos de crisis, para dar ideas a los otros empresarios o a las personas sobre cómo salir adelante. También hicimos un foro virtual sobre emprendimiento y creamos una sección que se llama Héroes, un poco en el marco de lo que decía Andrés Rodríguez de España. Es como mirar todos esos temas positivos, porque de todos modos también es un drama todos los días como reporteros cubrir temas negativos y se mueren y pasa, está peor. Es como lograr algo de esperanza. Entonces creamos todo este marco. Para terminar, ¿qué cosa fundamental creo que es ahora? Es que nos invita
a innovar el periodismo, nos invita a mirar el tema digital ya de ponernos ya la camiseta digital, que creo que nos hace falta en muchos medios tradicionales. Y bueno, eso es como la experiencia desde Forbes Colombia. Muy bien. Gracias, Andrés, editor en jefe de Forbes Colombia. Nos vamos a ir a Argentina, donde está Alex Milberg, editor de Forbes Argentina. Alex, ¿cómo está Argentina y cómo han variado las prácticas periodísticas de Forbes Argentina a partir de la pandemia? Buenos días y buenas tardes a los que nos están viendo. Muchas gracias por esta invitación. La Argentina, en el tema sanitario, no ha tenido hasta el momento una situación temible como se esperaba o como se quiso evitar, considerando que el 40% de la población argentina hoy está por debajo de los niveles de pobreza. Entonces esta era la mayor preocupación del gobierno frente a esta pandemia. Hasta el momento Argentina tiene, lamentablemente, cerca de 250 fallecidos y alrededor de 5.000 personas contagiadas según el nivel de testeo, que es de los más bajos de la región. El impacto económico en Argentina, por supuesto que era muy complicado antes de la pandemia. Recordemos que Argentina, antes de que se desatara el COVID-19, venía de un arrastre muy complicado de su economía. Estamos al borde del default previo a la pandemia. Habíamos tenido una inflación del 50% anual el año pasado, una devaluación de la moneda del 350% en los últimos 3 años, con lo cual la situación era crítica previa a la pandemia. Con la pandemia, por supuesto, que todo se agrava. Se estima, el FMI pronosticó para este año una caída del Producto Bruto de cerca del 6%, que llegaría al 10% acumulada de los últimos 2 años. Se prevé una caída de entre 400.000 y 600.000 empleos, que previo a la pandemia no pasaban por su mejor momento. Y Argentina entonces se encuentra un desafío que tiene que resolver el tema específicamente de la deuda, que estamos ahora en vencimientos. Argentina hizo una propuesta con los bonistas privados que vence este viernes, ya la han rechazado, con lo cual Argentina tiene hasta el 22 de mayo para pagar ya una deuda que no pagó hace menos de un mes, un vencimiento, y ya el 22 de mayo Argentina podría entrar en default. A esta situación se le agrega también la caída del petróleo. Argentina basa como una de las esperanzas que tiene el país es el yacimiento de Vaca Muerta, en el sur de la Argentina, pero que es útil para las compañías con un precio del petróleo alrededor de los 45, 42 dólares el barril. O sea, tampoco ayuda a la crisis del petróleo para encontrar la luz al final del túnel en la Argentina, en la macro. Con respecto a Forbes, nosotros en la edición de abril hemos decidido no imprimir la revista porque cerca del 10% de los kioscos están abiertos. Entonces lo que hemos hecho es producir la revista en PressReader, la plataforma digital, donde hemos liberado los contenidos en forma absolutamente gratuita para que todas las personas, los lectores habituales, puedan leer el contenido. Lo pueden leer en sus respectivos países. Entrando a PressReader pueden encontrar en la edición de Forbes Argentina absolutamente gratuita. Es muy posible que repitamos este esquema en el mes de mayo. La publicidad en la Argentina ya cayó alrededor de un 60%, en los medios televisivos está en un 55%, en los medios gráficos llega al 80%, la caída de inversión publicitaria. En Forbes estamos realizando cerca de una entrevista en vivo por día. Hemos pospuesto nuestros Forbes Summit. Nosotros desarrollamos 15 Forbes Summit por año. Teníamos previstos para el primer semestre 8, ya los hemos pospuesto con esperanza de poder empezar a partir de julio. Y hemos triplicado nuestros contenidos en la plataforma digital y hemos duplicado el tráfico en el último mes. Y estamos ahora relanzando nuestra web también para poder seguir brindando más contenidos en estos tiempos donde hay muchísima demanda. Esa es la foto, tanto muy rápida, muy sucinta, de la Argentina y de la edición de Forbes Argentina en particular. Muchas gracias, Alex Milberg, editor de Forbes Argentina. Nos vamos a ir al último país
que está en este conversatorio invitado. Nos referimos al Gran Brasil y tenemos hoy al editor de Forbes Brasil, José Vicente, el único que no habla español, pero creo que se va a hacer entender. ¿Cómo estás, José? La misma pregunta. Hola. Brasil en este momento, ¿cómo encara la pandemia y cómo ha impactado el coronavirus en las prácticas periodísticas de Forbes Brasil? Muito bem, boa tarde a todos. Hablaré despacio para que compreendam. O Brasil já estava, assim como a Argentina, o Brasil já estava enfrentando uma crise econômica, ao contrário das previsões todas, desde que o novo governo assumiu, Bolsonaro. Ao contrário das previsões, os números continuaram piorando. O dólar chegou a está quase a R$6, que é a nossa moeda. O desemprego aumentou, o PIB não reage e chegou o vírus. Com a chegada do vírus, exacerbou-se a desunião do governo. O ministro da Saúde tinha o discurso do isolamento, da quarentena, do cuidado, e o presidente, ao contrário, o presidente era contra a quarentena, contra o isolamento, dava demonstrações públicas, saindo nas ruas, nas calles, juntando multidões e tratando o coronavírus como uma pequena gripe, uma gripezinha. Isso provocou a demissão do ministro da Saúde. O novo ministro falou muito pouco, nós não sabemos exatamente qual é a linha dele. O resultado disso tudo é que nós temos uma crise econômica e uma crise institucional, porque cada segmento do governo aponta numa direção e a população não sabe o que fazer. Alguns governos estaduais tomaram a frente, para grande desgosto do Bolsonaro, e oficializaram a quarentena ao seu próprio modo. Aqui o estado de São Paulo, apesar de ter uma taxa baixa de adesão, 50%, é um dos mais empenhados. Enquanto os outros países estão relaxando essas medidas, nós nos vimos obrigados a endurecer essas medidas, porque a curva de contaminação no Brasil não está boa. Ela diminuiu um pouco a velocidade dela, mas ela continua exponencial. Ela se retificou um pouco, mas os números continuam muito ruins. Nós temos mais de 7 mil mortos oficiais e mais de 100 mil contaminados oficialmente. Algumas fontes indicam que esses números podem ser 8 a 10 vezes maiores. Nesse caso, nós teríamos, então, 1 milhão de infectados e 70 mil mortos. E o grande problema, como eu disse anteriormente, é esse. O desemprego já vinha aumentando, agora vai explodir para números que nós não imaginamos ainda. O PIB vai cair no mínimo 5%, no mínimo. A atividade econômica toda paralisada. Do ponto de vista da Forbes, nós já tínhamos a crise econômica, a crise intrínseca do jornalismo, principalmente offline, e se somou agora a crise do coronavírus. O que nós fizemos, como já vínhamos fazendo, ampliamos a cobertura online, criamos novos produtos digitais, só que isso agora numa velocidade muito maior. As pessoas estão todas em casa, não tem ninguém na redação há mais de um mês. Tivemos que cortar muitos colaboradores, como o Alex mencionou, os anunciantes também se retraíram, desapareceram. E nós criamos novos produtos, inclusive
criamos lives, né, com celebridades brasileiras, principalmente empresários, sejam eles ligados ao esporte, como o Ronaldo Fenômeno, com quem nós já conversamos, seja da música, no caso da Anitta, que é uma cantora muito conhecida no Brasil, e ela gerencia a própria carreira. Então, todos eles dando algum ensinamento de empreendedorismo. Criamos também um canal para startups, é o Forbes Pitch, que as startups se inscrevem no nosso canal e as que nós selecionamos falam abertamente, né, da sua proposta e tentam captar investidores. O desafio agora, nossas lives no Instagram já geraram um número de seguidores de quase 2,5 milhões de pessoas, o que é um número excelente. O desafio agora, nesse novo contexto do jornalismo basicamente digital, são as formas de monetização disso. Porque eu não sei os colegas dos outros países, mas a nossa fonte de receita principal sempre foi offline. O online de toda essa audiência, mas ainda os modelos de monetização ainda não são nem metade do que são na versão offline. O problema é até quando existirá o offline no mundo, né? As bancas, os quioscos aqui também estão fechados, estão cerrados, e quem vai comprar a revista num cenário desse, não é? E basicamente é esse. Infelizmente, a situação aqui é um acúmulo de crises, uma situação errática, né? Uma esquizofrênica do governo, que cada setor do governo aponta numa direção diferente, a população perdida, não sabe a quem seguir. Então, algumas cidades aderiram mais ao confinamento e outras praticamente ignoram o confinamento. Os números oficiais, nós não podemos confiar totalmente neles. Criou-se uma guerra de informação e contra-informação. Fake news é um problema seríssimo no Brasil. Todos os meios de comunicação sérios tentam ajudar a separar, né? Isto é fake news, isto é uma notícia séria, mas vocês sabem que a população tem uma dificuldade grande de separar o que é fake news do que é uma notícia com credibilidade. E esses todos são os nossos desafios no Brasil. Muchas gracias, José Vicente. Vamos a tratar de sintetizar un poco más nuestras intervenciones porque tenemos dos temas que desarrollar aún. Agradecer a todos los que nos siguen en este momento por el streaming. Vamos a tocar el segundo tema. ¿Qué medidas se están tomando en cada uno de nuestros países para darle oxígeno a ese paciente que está en terapia intensiva, que es la economía? Un descalabro general. Bolivia va a tener una caída de alrededor del 4% de su PIB, según el Banco Mundial, el FMI y los organismos internacionales. Les comentaré luego qué medidas se han tomado acá muy puntualmente, pero quisiera trasladar la pregunta a México, a Roberto Aguilar, Force México. ¿Qué medidas se están tomando a nivel de gobierno y a nivel de empresas para, reitero, darle oxígeno a este paciente que está en terapia intensiva, a la economía? Pues fíjate que comentaba muy rápido al principio que el tema es que hoy no se ha dado una receta convencional que tendría que ver con un diferimiento o cancelación de algunos impuestos. Y esto el presidente ha dicho que es una receta neoliberal que no va a aceptar, ni tampoco incrementar el nivel de deuda del país para justamente financiar algunos planes de rescate. Hoy lo que está haciendo, él dice, bueno, es ayudar a los de abajo
y está creando algunos planes de transferencias sociales que ya las hacía, hoy los está incrementando, y la otra es que también lanzó un programa de 2 millones de créditos para pequeñas empresas, pero pues a la luz de lo que estamos viendo no es suficiente, insisto, esto, incluso nuestra siguiente portada habla de ese enfrentamiento que ya existe entre las cúpulas empresariales y el gobierno, específicamente el presidente, que no ha querido hacer caso de esta situación y ha minimizado, eso sí, los efectos que podría tener la caída tan estrepitosa de la economía mexicana, que está muy ligada a la de Estados Unidos. Eso es una realidad. Hoy nuestro principal comprador y destino de las mercancías que exportamos es Estados Unidos, que también tendrá una cuestión bastante compleja. Ya lo vimos la semana pasada, por ejemplo, 30 millones de solicitudes de apoyo por desempleo están regresando a una situación que no veían desde hace muchos años, desde la Gran Depresión, y esto pues obviamente sí está permeando cada vez más en la preocupación. Sin embargo, el gobierno ha hecho oídos sordos a las propuestas de las cúpulas empresariales. Gracias, Roberto. Vamos a España. Andrés Rodríguez, es la tarde en España. Andrés, ¿cuáles son las medidas que han tomado o que se van a tomar gobierno, empresa en España para salir de este descalabro económico? Bueno, las medidas están siendo confusas y atropelladas desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista. Hay medidas cada semana. Prácticamente hace falta, bueno, prácticamente no hace falta encontrar un asesor para comprender y desenmarañar las medidas. Están yendo sector a sector. Hay muchas críticas por parte de los autónomos, por ejemplo, que son pequeños autoempleadores pidiendo más liquidez. La principal medida ha sido desbloquear 200.000 millones de euros, que realmente no los ponía el gobierno, sino que los ponía en un formato de aval, y pedirle a la banca que inundaran, entre comillas, de liquidez a las empresas, porque todas las empresas medianas y pequeñas, que es en lo que está constituido el tejido empresarial español, se dieron cuenta pronto que esta era una crisis sanitaria y de tesorería. La sanitaria conocemos las medidas, pero la de tesorería, todo dependía de si te había pillado en tu pequeña empresa con una buena tesorería, entonces tendrías 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses de vida hasta que eso se recuperara, o si te había pillado con una mala tesorería, pues no tendrías para llegar ni a 2 meses vista. Entonces se está inundando el mercado, pero no lo suficiente, esperemos que eso tampoco acabe en una crisis bancaria, como ya padecimos en el 2007, porque si al final las empresas tienen un problema de no devolver los créditos en los tiempos que se piden, se acabará trasladando a los bancos los problemas financieros que ahora están en las pymes. Es cierto que la banca española está con dinero, tiene tesorería y está saneada. Eso no es poco. Y poco más. Luego nuestro sector, el sector de los medios, ha reclamado que somos un sector con nuestras particularidades, que somos imprescindibles. No nos han permitido hacer ERTES, que son suspensiones temporales de empleo, porque nuestra actividad no cesaba con la información digital. Han concedido 15 millones de euros para las televisiones generalistas. Han bajado el IVA al 4%, del 21% al 4% a los diarios digitales, a la información digital, y por ahora nada más. Entonces, desde las asociaciones, yo soy miembro de la Asociación de Editores y de la Asociación de Editores de Revistas, continuamos reclamando más medidas y más liquidez. Perfecto. Gracias, Andrés Rodríguez, editor en jefe de Forbes España. Nos vamos a Argentina con Alex Milberg nuevamente. ¿Qué medidas se están tomando en Argentina a nivel de gobierno y empresas, Alex? Bueno, sabes que a nivel de gobierno y empresas, con las pymes y con las grandes empresas se generó un préstamo para poder pagar los sueldos de abril. Entonces se generaron unos créditos, en algunos casos créditos a tasa cero para algunas compañías, y en otros casos el Estado va a pagar directamente hasta el 50% del salario de algunas empresas, según la cantidad de empleados que tengan y su situación particular. La paradoja de esta situación es que el Estado, por supuesto, está dando auxilio, pero es un Estado, ¿quién va a auxiliar al Estado? O sea, el Estado auxilia a la población, pero no se sabe qué Dios detrás de Dios, como algún poema de Borges, finalmente va a rescatar a la Argentina. Entonces,
Es muy complejo el escenario. Por ahora, al mismo tiempo que se dan estos préstamos estrictos, hay un proyecto de ley que impulsa un impuesto para los 12.000 personas más ricas. Este impuesto se llama Impuesto Patria, es un impuesto que tiene que ser aprobado en el Congreso, lo ha promovido el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a otro diputado llamado Carlos Heller, y lo curioso de que este impuesto a la riqueza en algunos medios se llama como si fuera el impuesto Forbes. Y yo estoy, por supuesto, tratando de decir que Forbes jamás estaría promoviendo semejante impuesto, al menos del modo que lo presentan. Incluso en un borrador de ese proyecto han tomado el ranking de los 50 más ricos que publica Forbes cada año. He tenido que explicar en alguna ocasión que el ranking que publica Forbes es un ranking periodístico, que es una aproximación, que tiene un espíritu de rigor periodístico, pero es un espíritu deportivo de alguna manera, como son estas listas que publica Forbes en el mundo, que de ningún modo van a poder tomarse como referencia impositiva. Así que lo curioso es que este impuesto patria en algunos casos se llama impuesto Forbes. La verdad es que la situación, como decía antes, es complicada. Los préstamos para las pymes por el momento se están cursando. Recordemos que cerraron 200.000 pymes en los últimos 3 años. Antes de la pandemia, en la Argentina cerraron 200.000 pymes. Con lo cual, el pronóstico siempre es sombrío. Vamos a ver cómo el Estado está con una presencia activa, un bono de $150 para cerca de 6 millones de personas, los más necesitados, y hay un plan concreto para pymes y grandes empresas. ¿Quién rescatará luego al Estado argentino? Es una incógnita. Bueno, gracias Alex Milberg de Forbes Argentina. Nos vamos a ir a Colombia. Andrés Garibello, ¿cómo se está encarando la crisis económica, el descalabro en Colombia, Andrés? Bueno, me uno un poco a lo que dice Alex, es quién ayudará al Estado, porque el Estado ha desembolsado cerca de 17 billones, pero puede llegar a 50 billones, lo que pueda inyectar a la economía, especialmente para salvar a las pymes. Las pymes son las que más se duelen en este momento. En marzo decía que solamente tenían caja para un mes y medio aguantar, pero pues ya pasó ese tiempo. Donde ha ido un poco el cuello de botella es en el tema del sistema financiero, bastante criticado por la población, porque las pymes dicen que no alcanzan a llegar, o sea, que es decir, van al banco a pedir las líneas de crédito, que todas las líneas de crédito que ha abierto el gobierno, y hay dificultades para conseguir ese dinero. Entonces, un poco el sistema financiero ha sido crucificado, diciendo, bueno, ustedes también necesitamos un sistema financiero solidario. El sistema financiero se ha defendido, ha dicho pues que han entregado la plata, han entregado los recursos a las pymes, pero bueno, yo creo que estamos como muchos países en el tema de choque, de atacar lo urgente, lo ya. Hay un tema muy, muy importante en Colombia, como las economías latinoamericanas, hay una informalidad inmensa. En este momento hay el 50% de trabajadores casi son informales en Colombia. Entonces, pues imagínense toda esta gente en las casas sin poder salir a las calles. Entonces hay una gran inquietud sobre qué va a pasar con todas estas personas. El gobierno también ha girado a todas estas familias que supuestamente viven de la informalidad, pero yo creo que es un tema que el Estado ha entregado dineros, ha ayudado al tema de aerolíneas y al tema de turismo con algunas líneas de crédito importantes, pero bueno, todo el mundo dice que no es suficiente. Es decir, pagar nomás las nóminas de las pymes de un mes cuesta 20 billones de pesos, pues entonces es impagable. El emisor, el Banco de la República, ha bajado las tasas de interés muchísimo, ha inyectado liquidez a la economía, pero bueno, yo creo que estamos en un momento, yo creo que la población está conforme un poco que ha habido acción por parte del gobierno. Ha habido acción en el tema de reabrir algunos sectores productivos importantes para el empleo, pero sigue siendo la inquietud, es quién va a pagar después, cuántas generaciones durarán para pagar todo lo que hoy se está entregando, que está bien, obviamente, hay que ayudar, hay que ser solidario con todos los sectores,
pero finalmente el hueco que está empezando a dejar es bastante grande. Y bueno, el desempleo obviamente, aunque hay ayudas para los cesantes, pero va a llegar un momento en que va a ser muchos cesantes, mucha gente desocupada, que es difícil. O sea, digamos, el escenario, el gobierno ha actuado para en este momento, pero yo creo que los problemas vienen hacia futuro. Se está pensando en relajar un poco el tema de empleos, pagar por horas. Bueno, hay un poco de ideas que algunas descabelladas incluso, pero bueno, ahí creo que vamos y esperando a ver hacia el futuro los próximos meses qué pasa. Muy bien, gracias. Para cerrar este tema de las medidas de gobierno de empresas, nos vamos a ir a Brasil con José Vicente de Forbes Brasil. José Vicente, ¿qué medidas se están tomando en Brasil a nivel económico? Olha, o Brasil, o governo anunciou várias vezes liberação de verbas, tanto para auxílio econômico, da economia como um todo, como especificamente para os órgãos de saúde lidarem com o vírus. A soma de tudo que eu calculei por alto aqui dá mais ou menos uns 50 bilhões de dólares. Para o setor privado, foi feito um aporte que prevê uma pequena parcela do salário dos trabalhadores que ganham mais de R$2.000, uma coisa assim. É insuficiente, assim, é um dinheiro que teoricamente ajudaria a pagar os salários um pouco, uma pequena parte dos salários mais altos, mas nós sabemos que para a sua empresa conseguir esse dinheiro é uma burocracia praticamente impeditiva, é quase impossível você ter acesso a esse dinheiro. Por outro lado, foi liberado uma ajuda financeira para a população mais carente de R$600 por um período de 3 meses. R$600 dá um pouco mais de $100. Isso funcionou. As pessoas formam, infelizmente, grandes filas diante dos bancos para receber essa ajuda de $100 e poucos. Alguns bancos estão oferecendo uma pequena moratória para quem contraiu de empréstimos, né, para quem tem dívidas bancárias. Essa moratória varia de 2 a 4 meses, dependendo da instituição bancária. Ou seja, você vai ficar 2 ou 4 meses sem pagar as parcelas do seu empréstimo, por exemplo, do seu financiamento, e você só vai repor essas parcelas no fim do seu contrato, daqui a 4, 5, 10 anos. Isso também está funcionando bem. Os bancos, que são as instituições mais lucrativas do Brasil, alguns estão colaborando espontaneamente, fazendo doações especificamente para a área de saúde, porque nós tivemos também recentemente um corte por parte do governo na verba destinada à pesquisa científica no Brasil. Então, várias empresas, grandes empresas brasileiras, estão fazendo esforços no sentido de ou fazer aportes financeiros para instituições científicas, ou elas estão direcionando parte da sua produção no sentido de produzir máscaras, respiradores, esses equipamentos relacionados ao tratamento do vírus. O maior banco brasileiro, por exemplo, fez uma doação de R$1 bilhão,
pouco menos de 200 milhões de dólares nesse sentido. Então, o efeito disso tudo é um pequeno alívio para as populações mais carentes. O último dado é que aqueles 100 e poucos dólares para a população carente já teria auxiliado 40 milhões de pessoas. É um alívio pequeno para uma parcela específica da população. Para as empresas, de modo geral, eu não vi nada que significasse um grande alívio. Portanto, o sentimento geral aqui, como os amigos disseram, é de muita apreensão no setor privado. Muitas empresas já quebraram e vão continuar quebrando. Eu esqueci até de mencionar, quando nós falamos do jornalismo, que a maior editora, a maior empresa de revistas do Brasil, Editora Abril, que tinha mais de 40 títulos, ela entrou em recuperação judicial. Então, naquele cenário de crise econômica, crise da pandemia e crise do jornalismo, nós conseguimos matar a maior empresa de jornalismo impresso do Brasil. E o cenário, infelizmente, não é melhor para todos os outros segmentos, com algumas exceções, como o editor da Forbes Índia comentou comigo, e um outro grande empresário também, que são as empresas de tecnologia, principalmente as voltadas para isso que nós estamos fazendo agora, videoconferência, empresas de delivery, e-commerces, e mais um ou outro setor muito específico, algumas empresas do setor do mercado financeiro, que estão ganhando com essa crise. Nenhum demérito para eles, cada um no seu papel, logicamente. Algumas empresas estão ganhando, mas a grande maioria já perdeu e vai perder muito mais. Gracias, José, por la intervención. Vamos a entrar al último tema. Nos quedan 20 minutos de los que habíamos programado. Quiero resumirles lo que se hizo en Bolivia en un minuto. Se crearon 3 bonos, un bono canasta, un bono universal y un bono llamado familia. Se han anunciado 3 planes, un plan de financiamiento de las planillas salariales para las empresas de 2 meses, un plan de crédito para las microempresas para auxilio y un último plan de generación de 600.000 empleos. Además de eso, el Estado ha anunciado el financiamiento de facturas de servicios básicos como el agua, la luz, la energía eléctrica y el gas. Se han reprogramado el pago de impuestos. Estas son las medidas que se han anunciado en Bolivia en el contexto de un momento electoral. La presidenta es candidata y ese aspecto se está también cuestionando en términos de estos anuncios de planes. Bolivia había crecido en un promedio del 4 al 2% el último año. Su economía, su PIB, en los últimos 14 años, se espera que decaiga en un 4% este año. Eso en síntesis lo que ha pasado en Bolivia. ¿Quién financia todo esto? De momento hay créditos del Banco Mundial, del FMI, y hay recursos que se han sacado del Banco Central de Bolivia en relación a las reservas internacionales, que para el tamaño de la economía boliviana en este momento, que es la más pequeña de todos los países que estamos aquí conversando, el Banco Central de Bolivia tiene reservas que alcanzan alrededor de 6.000 millones de dólares. Eso en resumen, para entrar ya al último tema. ¿Cómo debe encarar la empresa del post-pandemia? El futuro que viene después de este descalabro. ¿Cuál creen que va a ser el rol de la empresa? ¿Qué tipo de rubros son los que están en una situación más crítica? ¿Cuáles tienen mejores perspectivas? Quiero comenzar con Roberto Aguilar nuevamente para ir cerrando estos últimos 20 minutos. En lo posible, 3 minutitos, por favor.
Por supuesto. Pues ahora que los escucho hablar a todos, pues me da bastante envidia, porque nada de eso que ustedes comentan que está en su país se ha hecho en México. Aquí, en lugar de ayudar fiscalmente a las compañías, se les ha exigido que paguen, se han buscado adeudos anteriores, es decir, hay una presión y una situación de exhibición pública de las empresas que no están pagando con los impuestos o no están cumpliendo con sus impuestos. Y hoy lo que estamos viendo justamente es que se está apoyando a un extracto pues de medianas, de pequeñas empresas. Y hoy, para regresar a esta pregunta que tú comentabas, lo que sucede es que en México se han identificado, uno, que tienen que ir las empresas y los organismos empresariales justamente por su propia vía para buscar alternativas que les permitan, sobre todo, obtener recursos, que lo han hecho ya de organismos financieros internacionales, lo cual incluso le ha molestado al presidente, que le ha robado protagonismo, y se han detectado algunos sectores que pueden ser defensivos, que también tienen que ver mucho con la coyuntura, como es el caso de alimentos, la parte de tecnología, quizás algunos otros que estén relacionados con el consumo, básicamente, los supermercados que no han cerrado, pero por el otro lado tenemos una situación bastante desfavorable con todo lo que tiene que ver con infraestructura, porque el gobierno ya de por sí veníamos una economía en desaceleración, no ha invertido, y justamente el sector de la construcción es uno de los que más está padeciendo esta situación y podría complicarse en los siguientes meses ante la falta de acción justamente del gobierno federal, específicamente del presidente. Entonces, yo, como decía al principio, sí envidio muchas de estas situaciones, y hoy las empresas mexicanas no solamente tienen que luchar contra esta desaceleración de la economía, sino también con el tema que tiene que ver con la falta de apoyos, por lo menos en esta etapa de transición, para poder superarla, y de ahí, pues, empezar a generar o a recuperarse. Así es que creo que sí, en el caso de México, desafortunadamente, había que ver que están nadando contracorriente. Y un dato adicional es que el 1 justamente de julio entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio, esta actualización, y ahí podría darse un impulso, pero bueno, la verdad es que tampoco lo esperamos que sea tan importante, porque dependerá de lo que pase y la recuperación de la economía de Estados Unidos. Gracias, Roberto. Andrés Rodríguez, Force España. ¿Qué está pasando con la economía con la economía de España? ¿Cuál es la perspectiva de la empresa post pandemia en España? Bueno, yo voy a usar mis 3 minutos en intentar dividir la pregunta en dos apartados. En la empresa en general, lo que necesitamos lo que necesita la empresa es liquidez y tesorería para que las empresas se recuperen, y luego volverle a pedir que paguen impuestos y que volvamos a contratar gente y que la tasa de paro baje inmediatamente. Esa sería la foto principal. Todo tipo de facilidades para que el empresario vuelva a hacer negocio. Y respecto a la empresa editorial, tenemos unas particularidades aún más extrañas, que complican un poco más la cosa. Y es que yo creo que es el momento que nos concentremos en la marca. Nosotros afortunadamente gestionamos una de las mejores marcas del mundo, y en la generación de contenidos de calidad. Y es el momento que pongamos este valor en cualquier faceta, sea en una revista impresa, sea en nuestros canales digitales, sea en nuestros summit, sea en nuestras operaciones de partnership con otro tipo de formatos, al servicio del anunciante y de la comunidad. Gracias, Andrés. Alex Milberg, de Argentina. Futuro de las empresas post pandemia, ¿cómo se ve? ¿Qué deben hacer las empresas desde tu punto de vista, Alex? Bueno, en la Argentina cada vía de solución tiene su obstáculo. Entonces, por supuesto que la situación de las empresas va a estar muy ligada a la situación macro de la Argentina en términos de financiamiento. No es lo mismo un escenario de Argentina en default que un escenario de Argentina que logra evitar el default con los acreedores privados. Después, un tema central que va a haber en la Argentina es las exportaciones. Argentina necesita exportar para poder generar dólares. Sin embargo, el dólar en la Argentina, el tipo de cambio está clavado, está anclado, hay un cerrojo, y está luego una devolución de 350% en los últimos 3 años. Desde los últimos 6 meses, el dólar está paralizado en 65. O sea, por $1 tú tienes 65 pesos. Sin embargo, la misma cotización en el mercado paralelo está cerca de 120, es decir, el doble. Seguramente no tengo aquí los números, pero todos nuestros vecinos, todos sus países han devaluado la moneda por el coronavirus.
Argentina no ha devaluado su moneda, con lo cual cuando se termine la pandemia, Argentina va a estar muy cara. Entonces necesitamos exportar, pero somos caros. Entonces es un tema que va a haber que resolver y que seguramente va a tener un nuevo impacto. Luego, por supuesto que nos encantaría que florecieran 1000 mercados libres. O sea, Mercado Libre es una empresa muy exitosa que se generó en la Argentina, que está creciendo regionalmente, pero si bien el valor de las compañías argentinas en tecnología es muy reconocido, no es realmente representativo para poder empujar nuestra economía. Coincido con lo que decía Andrés en términos de qué es lo que nos toca a nosotros, es seguir aprovechando la marca que tenemos con contenidos de calidad, y sí creo que tenemos un deber de comunicarle a las compañías y recordarle a las empresas que frente a la pandemia, así como no es lo mismo el mensaje que ellos transmitan. En el 2008, entre 2007 y 2009, durante la crisis de la subprime, no fue lo mismo las compañías que dejaron de comunicar y desaparecieron que las compañías que siguieron comunicando, modificando el mensaje. No es lo mismo. Por supuesto que si en el medio de la pandemia una compañía quiere vender descaradamente, no va a estar bien visto. Ahora, desaparecer es una alternativa. Abandonar a la audiencia que espera un mensaje es una opción. Hay un estudio de Kantar muy interesante al respecto. Por eso creo que desde nuestro lugar es seguir brindando contenido de calidad y seguir trabajando con las empresas para ofrecerles nuestras plataformas para que puedan llegar de buena manera a su audiencia que está esperando un mensaje. Gracias, Alex. Vamos a Brasil con José Vicente. El rol de las empresas, las perspectivas después de la pandemia. ¿Cuál es tu criterio, José? Olha, eu conversei recentemente com grandes empresários para a nossa próxima edição. A sensação é a seguinte: existe muita dúvida. Os grandes empresários eles também estão um pouco perdidos em relação ao futuro. Todos eles são unânimes em dizer que todos os negócios terão que incorporar o máximo de tecnologia possível daqui para frente, seja no sistema de vendas, de produção ou de contato com o cliente. Eles mencionam também que será preciso uma flexibilização do governo em relação aos tributos, aos impostos, porque a recuperação da economia será muito lenta. Haverá alguns setores terão uma demanda reprimida. O comércio, o próprio turismo. Forbes Itália aposta, inclusive, na indústria de moda, como uma das primeiras que se recuperará depois da pandemia. Israel aposta nas startups, na tecnologia dos unicórnios deles. Mas, na economia tradicional, só apostar na retomada da demanda não será suficiente para muitas delas. Então, será preciso um jogo de xadrez tributário para aliviar um pouco a carga dessas empresas, justamente num momento em que o caixa do governo estará muito baixo, em função da própria pandemia e de todas essas ajudas que o governo tem feito, inclusive com aquela mesma isenção dos empréstimos que os bancos fizeram por 2, 3 meses, o governo também está estendendo para o pagamento de alguns impostos para depois da pandemia. Então, teremos os dois piores cenários: as empresas precisando de uma ajuda no sentido tributário e o governo precisando desse dinheiro. Vai ser uma queda de braço e nós ainda não sabemos qual será o resultado disso. Do ponto de vista das pequenas empresas, não há muito o que fazer. Infelizmente, vai haver uma seleção natural. As que forem mais frágeis, infelizmente, vão ter que se reinventar num momento mais favorável da economia,
E as mais fortes vão ter que também se ancorar na tecnologia para divulgar o seu produto, o seu serviço, a sua marca, da mesma maneira que a Forbes está fazendo, não é? Aproveitando esse momento altamente tecnológico, de contato muito imediato com o leitor, principalmente o leitor digital, para valorizar ainda mais a sua marca, valorizar o seu conteúdo, a sua credibilidade, e eu não duvido que nesse cenário nós estamos, inclusive, salvando vidas. Gracias, José Vicente. Nos queda la intervención de Andrés Garibello, editor Forbes Colombia. Andrés, la misma pregunta, el futuro de las empresas después de la pandemia. Bueno, yo complementaría, porque pues todos han dicho muchas cosas interesantes, yo complementaría un tema de que para las empresas, cuando uno habla con los líderes de las grandes empresas en Colombia, pues siempre hablan sobre resiliencia, que es una palabra muy importante en estos momentos. Otro tema muy importante es que aceleran temas que ya habían dejado como aparte, como la digitalización, todo el tema de e-commerce, y también acelera el tema de la automatización. Y ahí hay un tema importante que preocupa un poco, es el tema de los empleos y tal, pero yo creo que esos dos fenómenos se van a acelerar mucho en las empresas colombianas. Estoy también con los que dicen que hay que inyectar mucha liquidez a las empresas, dar cualquier alivio en este momento es muy importante, y sobrevivirán las que se adapten a este nuevo consumidor. Claramente el consumidor después del COVID-19 va a ser muy diferente al que se estaba viendo. Sobre Forbes, pues claramente nosotros le apostamos al tema digital en este momento. Obviamente haciendo un producto con calidad, que cubre información, que sea útil, y también para el anunciante es muy importante tener cerca a Forbes para lograr sus objetivos. Gracias, Andrés. Bueno, nos quedan 7 minutos, exactamente uno para que ustedes puedan hacer una reflexión final y una despedida. Después de este conversatorio, una experiencia que me parece fabulosa de intercambio y de tránsito por 6 países. Quiero comenzar con quien iniciamos esta conversación, con Andrés Rodríguez, para un último minuto de reflexión, Andrés, de despedida final, de conclusiones. Bueno, yo cuando comencé a editar Forbes en España, hace 8 años, estábamos en plena crisis, en el 2007. En España solo se hablaba de la prima de riesgo, y la crisis no era sanitaria, sino económica. Fueron unos años durísimos, 7 años durísimos. Y hablé con Steve Forbes, que me proponía editar la revista. Y él me dijo, mira, en los tiempos más difíciles es cuando interesa mucho más que Forbes explique cómo funciona el mundo. Entonces, tenía razón. Lo que no se había contado es que volverían tiempos más difíciles. Y superaremos estos y volverán otros. Pero tenemos una marca estupenda para explicarlo. Así que es un mensaje de optimismo. Gracias, Andrés. Roberto, un último minuto de reflexión final. Pues muchas gracias por la oportunidad, espero se repita, y yo solamente diría que efectivamente habrá muchos cambios, algunos procesos se van a acelerar, otros quizás sea un reacomodo del calendario, y justamente el papel de nosotros es mandar mensajes e identificar cuáles son esas tendencias para administrar la recuperación, que en buena medida va a venir en mayor o menor intensidad en nuestros países, pero creo que hoy lo que necesita el empresario es el hombre de negocios, es esas directrices, estos nuevos pensadores que van a surgir justamente de esta crisis, de esta coyuntura, que les den una identidad y una dirección hacia dónde va el mundo de los negocios. Insisto, muchísimas gracias por la oportunidad y espero se repita pronto. Gracias. Andrés Garibello. Y bueno, pues no, yo creo que hablaría sobre el periodismo. Yo creo que el periodismo va a seguir siendo el mismo, pero sí, yo creo que esta es una gran oportunidad, estas crisis de anunciantes y demás, pues una gran oportunidad para reinventarnos, para reenfocarnos, para innovar. Yo creo que aunque ha sido muy duro por todo lo que estamos pasando, pero yo creo que lo que me quedo de esta crisis es que me ha ayudado a pensar, a repensar cómo hacer mejor mi trabajo y el de Forbes. Gracias, Andrés, de Colombia. Con Alex Milberg, Forbes Argentina, una última reflexión, Alex. Sí, creo que todos los empresarios
tienen que ver cómo reconstruyen su modelo de negocios. El mundo ya no es el mismo, la crisis que estamos viviendo es inesperada, realmente tenemos que adaptarnos. Por supuesto, cada industria deberá hacerlo, y también nosotros los medios. Cuando comenzamos en Forbes en Argentina hace 3 años, empezamos con una estrategia que era print first. O sea, al revés de lo que pasaba en el mundo, porque veíamos que ahí estaba realmente la forma de comenzar a construirlo. Ahora, por supuesto que se aceleraron los tiempos, estamos lanzando nuestra web, pero la verdad que, como decía Andrés, el momento es ahora para poder revalorar nuestros contenidos y seguir ofreciendo a la audiencia algo que pase lo que pase, siempre tenemos que estar dispuestos a ofrecer y que solo en Forbes lo puedan encontrar. Gracias, Alex. José Vicente, la despedida final y reflexión. Muito bem. Bom, no Brasil, crise é default, né? Os períodos de calmaria é que são a exceção à regra. Agora, eu tenho 58 anos, eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Acho que nenhum de vocês. É um cenário tão desafiador para as empresas, para Forbes, para nós como seres humanos. Eu creio que as empresas terão que repensar os seus modelos, incluindo um componente um pouco maior de humanização, de humanidade nos seus modelos de negócio, nos seus modelos de produção, nos seus modelos de diálogo com a sociedade. Até a questão de sustentabilidade pode ganhar um upgrade nesse cenário todo, porque nós percebemos todos que, mais do que o lucro, o importante é nós nos mantermos vivos, não é? E eu espero que da próxima vez nós todos conversemos, hablemos em português, Claro. não é? Sí, sí. Não é tão difícil. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias a los 5 editores de Forbes, una marca referente en el globo. 3 países de Sudamérica han estado hoy: Colombia, Argentina, Brasil, bueno, 4, Bolivia más, 1 de América del Norte, ahí México, y 1 de Europa, España. La marca está en estos países y en otros más. Ha sido un gusto. Creo que nos vamos a enfrentar a un mundo todavía que no está cierto, es desconocido después de esta pandemia. Las palabras reinvención, adaptación y resiliencia sonarán más que nunca. Ojalá podamos tenerlo en Bolivia a los 5, muy pronto, de manera presencial. Hoy la tecnología nos ha permitido estar aquí en este conversatorio virtual. Gracias a Andrés Rodríguez, a José Vicente, a Roberto Aguilar, a Andrés Garibello. Gracias. Y Alex Milberg. Hasta pronto, un abrazo a todos y gracias por seguirnos. Un placer a todos. Buen día a todos. Gracias. Bye. Chao.